Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y amigos que nos acompañan. Hoy mi esposa Laura Quiroz y yo, Federico Montero, eh, les traemos una palabra de parte del Señor. Y para eso le vamos a pedir a Él que nos ilumine. Señor, bendito seas y alabado seas, glorificado seas. Grande eres mi Dios y Salvador, fortaleza nuestra y refugio nuestro Dios en quien confiamos. Señor, te pedimos que mandes el Espíritu Santo a que nos dé palabra de sabiduría para que sea Él más bien el que habla a través nuestro Señor. Perdona nuestros agravios y nuestras ofensas, mi Dios, y danos fuerza para seguir adelante y sabiduría para saber cómo. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, queremos hablarles de lo que es la vigilia y el tiempo de oración que en ella hay, ¿verdad? Entonces, queríamos decirles que nosotros sabemos y todos sabemos que el día, que es de día cuando hay luz, cuando el sol está arriba, encima de nosotros, y tenemos una luz que nos permite mirar todos los detalles que están a nuestro alrededor, todas las cosas. Si digamos, si hay una mariposa, si hay un colibrí, los colores los percibimos mejor, ¿verdad? También, por la misma situación, cuando el sol no está, sabemos que es de noche y nos cuesta más ver los detalles. Ya no vamos a percibir los colores tan bien, ya no vamos a observar animalitos y otras cosas, otras cositas, sino que más bien hasta cierta aprensión puede ser que algunos sientan cuando es de noche. Y tienen motivo, porque de noche ocurren muchas cosas malas, cosas que son de el reino del mal. Por ejemplo, puede haber robos, pueden haber asesinatos, pueden haber violaciones y cosas así de ese tipo que se presentan. ¿Y por qué se presentan? Porque en la oscuridad no permite ver los detalles. Y entonces las personas malas y los seres malignos aprovechan estos momentos para estar y hacer sus acciones de mal, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, podemos decir que la luz representa al Señor Jesucristo, y la oscuridad representa eh, el reino del mal. ¿Okay? Ahora bien, de noche y de día también, cuando está un ejército, cuando hay una ciudad, digamos en las épocas de Jesucristo o antes, estaban los soldados, estaban en las murallas, en las torres vigilando, eran los vigilantes. En torres o atalayas, como también se le dice, estaban los vigilantes. ¿Y por qué las torres o atalayas? Porque estas nos permiten a nosotros mirar más lejos. Si estuviéramos al mismo nivel que digamos el resto, podemos ver a la distancia, pero no somos tan buenos observando. En cambio, si estamos encima de un monte, encima de una torre o algo así, podemos observar lo que se mueva alrededor de nosotros y percibirlo mejor. Y aunque a veces en la oscuridad no va a ser tan bueno, o sea, tal vez no lo vamos a ver, por lo menos nos vamos a estar ahí atentos a lo que pueda ocurrir. Por eso es que en la noche y en el día se colocan los vigilantes para observar y estar atentos a todo lo que ocurre alrededor nuestro. De esta forma, digamos, un ejército podía percibir desde antes de que llegara cómo se acercaba un enemigo, cuando estaba a la distancia, o si se acercaban, digamos, personas a las puertas, los vigilantes decían, abran las puertas porque viene, digamos, una caravana o viene alguien, una persona, o ciérrelas porque se aproxima un ejército de enemigos. Y así es como a veces en algunas películas o algunas sí, películas más que todo observamos a la gente que está encima en torres observando qué hay, atentos a lo que se percibe. Y estas personas, estos vigilantes, siempre hacían su vigilancia en tiempos, digamos, en turnos de 3 horas, digámoslo así. ¿Por qué? Para que estuvieran descansados, para que durante esas 3 horas estuvieran atentos a lo que podía ocurrir.
ya más tiempo era como más cansado y entonces era mejor traer personas vigilantes que estuvieran frescos. Eso es lo que yo quería decirles. Ahora mi esposita les va a hablar. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que Fede nos ha compartido. Yo digo Fede, ¿verdad? este, porque definitivamente para tener una posición de vigilancia, ¿verdad? Hay que estar en la altura. Eso en el mundo físico. Ahora imaginémonos en el mundo espiritual, sin una comparación. O sea, hay que estar en una posición en el monte, en la presencia de Dios, en una comunión con Dios, para que el Señor nos permita tener esa visión de águila, ¿verdad? Esa visión en donde nos damos cuenta cuando el enemigo se aproxima, estamos constante vigilancia, no solo por nosotros, sino por nuestras familias, por los miembros de la iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, por nuestro país. Es bueno que nosotros seamos vigilantes. El Señor siempre nos dice en una y otra de las citas bíblicas que velemos, ¿verdad? Velad, velad, orad sin cesar, velad. Entonces, si el Señor Jesucristo hace referencia a que debemos de velar, de ser vigilantes, estar anuente, ¿verdad? Y presto a plantarse en la brecha y a usar las armas de nuestra milicia, que dice la palabra que no son carnales, sino son espirituales. Y también nos dice en Efesios 6 que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, cuando nos plantamos a hacer esa vigilancia, sabemos que si el enemigo viene, inmediatamente alertamos, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa que hay un enemigo que quiere venir a atacar. Y nosotros, aparte de ser vigilantes, somos guerreros. Somos esa generación, sobre todo ahora que se habla de esta generación del último tiempo, en donde se tienen que implantar, ¿verdad?, ese diseño de los guerreros del Señor. Es necesario, iglesia, que empecemos a no quedarnos dormidos, sino despiértate, iglesia, tú que duermes, dice la palabra, ¿verdad? Para vigilar. Vemos cómo se habla de 4 vigilias, ¿verdad? Pues hay vigilias también, tiempos de vigilias en la mañana, pero vamos a hablar sobre todo de los tiempos de vigilia en la que nos habla la palabra, y vamos a ver diferentes ejemplos de cómo el Señor Jesucristo, cómo sus discípulos, cómo otros siervos usaban el tiempo de oración, el tiempo de vigilia, de vigilar, de estar chispas, ¿verdad? Ante cualquier acechanza del enemigo, tiempo también de oración para firmar ese pacto que tenemos con nuestro Señor, para declarar bendición sobre nuestras familias. Y es muy interesante cómo en diferentes citas bíblicas nos habla de las vigilias, ¿verdad? La primera vigilia normalmente es esa que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que así es como lo establece el pueblo de Israel y así es como lo vemos en la palabra. La segunda vigilia sería de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia sería de 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Entonces vamos a ver cómo el Señor en su palabra hace referencia a las vigilias y cómo en cada una de ellas y en cada tiempo el Señor manifestaba su poder, su gloria a través de su misma persona y sus discípulos. Vamos a irnos ahora para ver un ejemplo de la primera vigilia, que hablamos de 6, ¿verdad?, a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Mateo 8, 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Una hora propicia que el Señor usaba muchísimo para sanar a los enfermos, ¿verdad? Para que vinieran esas naciones y esos pueblos. Pero vean qué interesante, como ahí nos habla la palabra, esa primera vigilia, ¿verdad? Ahora vamos a ver Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos,
los sanaba. Amén. Vea que la palabra está diciendo al ponerse el sol. Y el sol se va poniendo, ¿verdad? Entre 5 y resto, 6 de la tarde. Entonces ahí hay esa vigilia en donde el Señor también nos hace ver que era un tiempo de sanidad. Muchas veces la palabra nos habla de que en ese tiempo, cuando ya caía el sol, ¿verdad? El Señor venía y el pueblo se reunía y había esa primera vigilia en donde los enfermos eran sanados. Ahora vamos a ver también cómo nos abre la escritura de la segunda vigilia, que sería entre las 9 de la noche y las 12, ¿verdad? Lucas 22:53. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Cómo esa hora, a partir de las 9 de la noche, entre las 12 de la noche, es una hora en este ejemplo, era cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Y ya era una hora entradita, ¿verdad? En un momento en que la gente ya se cansa. De hecho, le dice a los discípulos que estén velando. Y más de una vez en la escritura nos dice que se quedaron dormidos. Y el Señor les dice, velad para que no caigas en tentación. ¿Verdad? Hace esa referencia. Y cómo lo vinieron a apresar al Señor. Y dice justamente que dice, esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya oscureció. Cuando empieza a oscurecer, hermanos, nosotros que tenemos que ser efectivos, nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y en la palabra del Señor. Sabemos, como decía mi esposo, que durante el día, mientras haya luz, todo es evidente. Pero mientras viene la noche, el mundo de las tinieblas se aprovecha y sabe que muchas personas ya entran en su momento de descanso, de sueño. Algunos, ¿verdad? Están empezando, pero otros están en otras cosas. Otros están en sus andanzas, en sus cosas, más en cuestiones carnales que espirituales. Entonces el enemigo es astuto y el enemigo es hasta muy disciplinado, parece mentira, ¿verdad? Y ordenado y organizado a favor del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Porque sabe, para hacernos daño y porque sabe que muchos de nosotros no estamos vigilando y no estamos velando como el Señor nos está diciendo. Por eso vemos aquí cómo el mismo Señor y cómo la misma palabra nos ubica, en qué momento es que el enemigo empieza a fraguar sus planes. Vamos a ver esta tercera vigilia que es de 12 de la noche a 3 de la madrugada. En Mateo 13:25. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Muy interesante, ¿verdad? Está la parábola del trigo y la cizaña, pero el Señor nos está diciendo que Él se refería a esta palabra diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros estamos y entramos en un sueño profundo, que son, por ejemplo, entre las 12 de la noche y las 3. Aquí está haciendo referencia a cuando estaban dormidos, cómo el enemigo viene y mete cizaña en nuestra vida, en los pensamientos. Muchas personas, muchas veces nos hemos acostado con pensamientos que no son los pensamientos que van de acuerdo a la palabra de Dios, hasta con venganza, con rencor, con pleito, con disensión, con perversión, con tantas cosas que el enemigo va a venir con esos dardos de fuego para acecharnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos y saber y ser estrategas, que en el mundo espiritual el enemigo también tiene sus horas en las que más se moviliza, en las que más viene a mortificar, y sobre todo son esas horas de la madrugada, entre las 12 y las 3 de la mañana. Muchos sabemos y que es cuando el enemigo ataca. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado en un sueño profundo. Ya la persona ya se cobijó, ya se durmió y su cuerpo está a la merced ahí, ¿verdad? Del enemigo. Si la persona no ha orado, no ha puesto
su día en las manos de Dios, esa cobertura especial, ese vallado de ángeles, la sangre de Cristo, que el fuego del Espíritu Santo, que el Padre Eterno nos sea por muro y antemuro, muy probablemente el enemigo va a venir a mortificar. La palabra dice que él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros velemos, es necesario que nos demos cuenta que el reino de las tinieblas está esperando todos los días, especialmente a ciertas horas, para venir a mortificar. Hay gente con insomnio, hay gente con temor, hay gente con terror, desde los más pequeñitos hasta las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no estamos velando. Es necesario velar. Y aquí también la escritura nos habla en Hechos 16, del 25 al 27. Nos está hablando de la tercera vigilia. Vamos a ver cuál es la estrategia y qué nos está diciendo el Señor. Que muchas veces cuando estamos dormidos es cuando el enemigo viene y siembra la cizaña. Vamos a ver qué nos dice Hechos 16, del 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos nos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, aleluya. La palabra nos está dando la estrategia. El Señor nos está enseñando a través de esta experiencia que tuvo Pablo y Silas, que estuvo en la cárcel, cómo el Señor los libertó. Pero dice, pero a medianoche, medianoche, ¿qué sería? La tercera vigilia. ¿Y qué hicieron estos varones de Dios? Dice que estaban cantando himnos, ¿verdad? Y orándole al Señor. Ojalá nosotros tomemos el tiempo en esa vigilia, en ese tiempo en que el enemigo viene a meter cizaña y viene a cargarnos de cosas negativas, para tomar tiempo de adoración, tiempo de alabanza, y estemos seguros, hermanos, que cuando nosotros los hagamos así como pasó con Pablo, se van a abrir aquellas puertas, se van a caer los cerrojos, vamos a quedar libres de toda prisión, de todo cautiverio que el enemigo nos ha puesto, que el enemigo ha querido venir día con día para que nos mantengamos cautivos. El Señor vino para libertarnos de todo cautiverio y nos está dando esta estrategia en la tercera vigilia. Vamos a ver ahora el ejemplo de la cuarta vigilia, que sería de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En Hechos 12 del 25, perdón, Hechos 12, versículo del 5 al 10. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate en las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Vemos que aunque Pedro estaba en este momento, que era de la cuarta vigilia, descansando, la iglesia estaba orando. Entonces, eso nos habla de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y también eso lo podemos ver empezando por nuestros altares familiares. Si hay una cabeza de hogar, es importantísimo que ese varón se plante para que ore por toda su familia, porque él tiene la autoridad delegada por el Señor. Si no estuviera él, las mamás, las abuelitas, los mismos jóvenes, todos nosotros, el Señor nos llama a ser vigilantes, a que velemos, y nos está dando la estrategia de que como iglesia nos apoyemos unos a otros, oremos por los pastores, oremos por los misioneros, oremos por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por nuestra propia familia. Y aquí es donde nosotros, a manera de consejo, muy amorosamente, muchas veces, por ejemplo, yo soy más nocturna, pero es porque el Señor hace tiempo me ha venido inquietando a que vele,
Yo oigo esa palabra que él dice, velad, velad, y porque el reino de las tinieblas está acechando. Entonces mi hora tal vez de oración más es durante la madrugada, en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia, porque yo sé que tal vez en mi horario es diferente al de mi esposo y al de mis hijos. Y entonces mi esposo, para él es más fácil entrar en la vigilia, que tiene que ser de 6 de la tarde a 9 de la noche con la palabra, o él se levanta mucho más temprano, porque yo vengo acostándome y él se viene levantando, ¿verdad? Entonces él entra en ese también tiempo de vigilia. Tal vez no son las 3 horas seguidas, pero sabiendo que es un tiempo en la que la palabra nos marca, ¿verdad? Un X vigilia, o la primera, la segunda, o la tercera, o la cuarta, nosotros inmediatamente, Señor, aquí estoy en este tiempo de oración. Padre eterno, si me tocó a mí la tercera y cuarta vigilia, sé que es una hora pesada para guerrear. Sé que es una hora en la que yo me tengo que plantar y yo tengo que venir y, y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pedirle ángeles al Señor para mi familia, ángeles para mi barrio, ángeles para la iglesia, para sus siervos, Señor. Ven limpiando, Señor, ven reprendiendo en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de muerte, todo espíritu de robo, todo lo que el Espíritu Santo vaya poniendo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, en esas vigilias. El Señor nos da la estrategia que ese tiempo justamente entre 3 del 12, perdón, 3, 6 de la mañana, guerriemos, nos plantemos para guerrear. Es un tiempo estratégico de guerra y sabemos que las vamos a ganar. Vamos a romper los cerrojos de bronce y de hierro y se van a abrir los cielos en el nombre de Cristo Jesús, porque es un tiempo en el que el Señor nos ha dado la autoridad para pelear contra el reino de las tinieblas. Velemos, velemos, el Señor nos está diciendo, velad. La llegada, la venida de nuestro Señor está cerca. Es importantísimo que inmediatamente pensemos en velar, y velar va de la mano con la oración. Velar va de la mano con la adoración, ¿verdad? Con el clamor. Es necesario que lo hagamos, hermanos. Y por ejemplo, en este tiempo de la vigilia, cuando es de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿cómo podemos hacer? Bueno, digamos alguien tiene ese chancecito de 6 a 9 y dice, bueno, Señor, hoy vengo revistiéndome la armadura de Dios, ¿verdad? Declarando que esa armadura está en nosotros, está en nuestros hijos. Vengo declarando una vez más que yo en mi casa serviremos al Señor. Vengo declarando a esa hora que yo tengo una alianza y un pacto con Jesucristo, nuestro Señor. Vengo declarando en el nombre de Cristo Jesús que la sangre de Cristo está en los dinteles de las ventanas, de los marcos de las puertas, y que el Señor tiene el control absoluto. Ahí, en esa hora donde desde el punto de vista, ¿verdad?, de que nos da el Señor de la cita bíblica, que empieza, ¿verdad?, esa primera vigilia, estratégicamente tenemos que consagrarle nuestra familia, nuestros hijos al Señor. Por ejemplo, de 9 de la noche a 12, lo que podemos orar es pidiéndole al Señor protección. Señor, protege a mi familia, pon un cerco, ¿verdad, Señor, alrededor de ellos? Hoy los empodero, hoy me empodero, Señor, declaro que tú me has dado, ¿verdad?, la autoridad porque estoy en lugares celestiales, Señor, y yo, mi familia, te serviremos. Es otro momento para pedir por protección por la familia, por los miembros de la iglesia, por nuestro país. Y como les decía ahora, hermanos, entre 12 de la noche y 6 de la mañana para guerrear, ¿verdad? Pero también cuando ya va saliendo el alba, que es normalmente la hora que mi esposo tiene más el tiempo de la cuarta vigilia, y cuando veo que va saliendo la luz del sol, que en algún momento también me ha tocado esa hora, yo digo, Señor, cuando veo esa luz que sale, gracias, porque hoy estoy estrenando las misericordias nuevas que tienes para mí hoy. Gracias porque esas misericordias las establezco hoy sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre tus siervos, todos aquellos que declaran tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia aún es sobre todos los que no te conocen, para que cuando les alumbre la luz de Cristo, Señor, en este momento sepan que Dios también los ama y que pueden ser convertidos y convencidos. Y así empieza uno a orar, ¿verdad? Dependiendo del tiempo de vigilia.
Eso es una manera muy bonita de saber uno cómo empoderarse y cómo orar a diferentes horas en la vigilia que le corresponde, ¿verdad? La palabra en Lucas 21:36 dice, velad en todo tiempo. Efesios 6:18, orad en todo tiempo. En Romanos 8:26, cuando decimos, es que no sabemos, ¿verdad?, cómo orar, muchas veces le pedimos al Señor que el Señor interceda por cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor que Él nos da la estrategia para mostrarnos cómo podemos aprovechar estas vigilias y estas horas de la noche. Es necesario. El Señor está pronto por venir y démosle gracias al Señor por enseñarnos todo a través de su palabra. Señor Padre Eterno, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que estás con nosotros a tiempo y a destiempo, en todo momento, Señor. Que hoy se active la iglesia, Señor. Que hoy se active, Padre Santo, para que cada miembro de la familia, niños, jóvenes, establezcan, Señor, ese tiempo de adoración y de oración, para que todos seamos vigilantes, para que todos velemos, Señor, y para que estemos seguros, Padre Eterno, que cuando vengas nos vas a encontrar a todos velando, Señor, y gozosos de que podemos recibirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga poderosamente. Amén. El Señor nos guarde, nos lleve con bien en esta semana y nos estamos viendo. Amén.